Hola, muy buenas noches, familia TDT. Me gustaría poderles contar una historia que me pasó. Lamentablemente mi padre murió el 1 de julio del 2019, un día lunes. Esos días estuve muy triste por su partida, lo extrañaba mucho. Hubiera deseado poder despedirme de él de una mejor manera. No sé si por tanto desear volver a verlo o poder hablar con él, sucedió algo extraño. 3 días después de haber sepultado a mi padre, recibí una llamada telefónica a las 6 de la tarde. En la pantalla de mi celular aparecía la palabra papá. Es así como lo tenía registrado en mis contactos. En verdad, sentí escalofríos, pero a la vez alegría porque eran comunes esas llamadas con él para saludarnos. Tardé un poco en contestar. En mi mente buscaba lógica para tal hecho. Es más, hasta hice memoria de algunas pertenencias que le habían quedado a mi hermana, incluso su celular. Con cierta incertidumbre, contesté la llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Nadie contestaba. Del otro lado de la línea solo se escuchaban como niños riendo, como si estuvieran jugando en algún campo. Se escuchaban sonidos de aves como si estuvieran en las ramas de algunos árboles y el viento sobre ellos. Seguí insistiendo, sin tener respuesta alguna. Decidí colgar la llamada. Me imaginé que alguno de los 3 hijos de mi hermana, que son 2 niñas y un niño, habían tomado el celular de mi papá para jugar con él, y bueno, que sin querer, habían marcado a mi número. Devolví la llamada, pero esta vez me mandó directo a buzón. Le marqué a mi hermana para comentarle lo sucedido, para decirle que sus hijos habían tomado el celular de mi papá para jugar, que ya era mejor que se los quitara. Mi sorpresa fue cuando ella me dijo que todos ellos se encontraban en el panteón cambiando las flores de la tumba de mi papá, que nadie estaba en la casa y que el celular de él se encontraba bajo llave en un cajón. Y si fuera poco, el celular tenía mucho tiempo apagado porque no tenía batería. A ver, tal vez mi padre buscó la forma de comunicarse conmigo, despedirse de una mejor manera, de decirme que se encuentra en un lugar mejor y que ya no me sienta triste por él. Solo puedo decir que no lo imaginé, ya que aún conservo su registro de la llamada en mi teléfono. Gracias por leerme. Hola, buenas noches, Raúl, y un abrazo a toda la familia TDT. Esta vez les contaré una historia que le sucedió a mi papá, que bueno, en paz descanse, junto con su primo. ¿Han escuchado el nombre de la Matlacigua? Bueno, en zapoteco significa mujer mala, y es una aparición que se dice que se lleva a los hombres, ya sean borrachos, mujeriegos, o que tan solo anden solos por la oscuridad. Resulta que mi papá y su primo, apenas entre 14 y 16 años, y su primo era mayor, estudiaban en un internado, el famoso internado Ignacio Mejía, de la ciudad de Oaxaca, que por cierto, ya hace algunos años dejó de ser internado para hombres. Ellos salían los viernes, por cierto, solo si no cometían alguna falta que los dejara castigados el fin de semana. Tenían que tomar el último camión que los llevara al pueblo para regresar el lunes por la madrugada. Pero un viernes, al salir en la tarde, pasaron por un cine y les interesó la película. Siempre eran de 2 funciones, así que decidieron entrar a ver las películas e irse caminando hasta su pueblo. Todo porque ya no alcanzarían la última corrida del camión. El irse caminando implicaba seguir las vías del tren, para no hacer recorrido por el asfalto y desgastar más los zapatos. Bueno, pues comentaba mi papá que salieron como a las 11 de la noche del cine y que caminaron a la salida de la ciudad para llegar a la estación del tren y seguir las vías para poder guiar mejor. La estación del tren estaba a un costado del río Atoyac, así que en el camino de las últimas cuadras de la ciudad eran con poca luz y muy poca iluminación.
Se fueron caminando y fueron platicando de las películas y de lo buena que estuvieron. Ya casi para terminar la última cuadra y apenas alumbrándose en el último poste de luz, vieron sentada en una banca de cemento a una mujer vestida de blanco. El vestido le llegaba hasta los pies y se agarraba a su cabello bastante negro y bastante largo. El primo de mi papá, al ser mayor y el más alborotado, pensó en hacer su conquista. Le dijo a mi papá: «Mira qué bonita es». Pero mi papá no le veía el rostro. Entonces le dijo a su primo: «Ay, ya déjate de tonterías. Tenemos que llegar lo más pronto posible porque si no nos van a pegar por llegar en la madrugada». Pero el primo no hizo caso y apresuró el paso. Mi papá lo siguió. Pero cuando se dieron cuenta, la mujer ya se había puesto de pie. Se dirigía hacia el río. Ellos la siguieron y bajaron la pendiente hasta llegar al río y siguieron detrás de ella. Lo raro era que por más que apretaban el paso, no la alcanzaban. En eso, mi papá que cae dentro de una poza de agua. Era normal, porque ahí extraían la arena para las construcciones. Así que trató de salir y le gritó a su primo que lo ayudara. Pero este ni volteaba a verlo. Como pudo salió de la poza, pero ya no vio para dónde fue su primo. Todo asustado y mojado, salió del río y se fue lo más rápido que pudo para su casa. Al llegar, le contó todo a sus padres y su mamá le dijo: «Es la Matlacigua». Así que dan aviso a la tía de mi papá, que a su hijo se lo había llevado la Matlacigua. Temprano salen a buscarlo. Mi papá les dice más o menos por dónde se cayó y por dónde lo vio la última vez. Así que hay varios puntos donde buscar, pero no lo hallaron. Hasta después de 6 días, unos señores del pueblo llamado Arrasola dan aviso a la policía que encontraron a un jovencito en las laderas del cerro de Monte Albán, que estaba semidesnudo, todo espinado y arañado, y que no reaccionaba a lo que le preguntaban. Así que lo bajaron, lo llevaron a la presidencia de ese pueblo, y de ahí a la policía de Oaxaca, donde ya también lo estaban buscando. Contaba mi papá que su primo tuvo bastante fiebre por varios días, que llevaron a una señora que lo curara de espanto para que regresara su alma. El primo se recuperó, pero no recordaba nada, ni siquiera la mujer que siguió. No pasó mucho tiempo para que decidiera irse a estudiar a la Ciudad de México. Nunca regresó al pueblo, y mi papá jamás volvió a saber de él. Así fue el encuentro de mi papá y su primo con la Matlacigua. Algunos de la familia TDT que sean de Oaxaca, ¿conocen alguna historia relacionada con esta entidad? Les agradecería mucho que cuenten su historia para saber más de ella. Gracias por leerme y agradezco sus comentarios que siempre me han hecho saber. Un abrazo, familia TDT. Muy buenas noches, familia TDT. Escuchando tus relatos sobre nahuales, recordé 2 que me contó mi papá. Uno lo vivió su padre, o sea, mi abuelo, y el otro él y su hermano menor. Cambiaré los nombres para no involucrar a la familia y vaya a ser un problema. Ya saben, por eso del que dirán. ¿Va? Cuenta mi padre que su papá era muy buen comerciante, político, bueno, es más, hasta director de la banda del pueblo. Ellos son de un pueblo de Oaxaca llamado Sachilá. Cabe mencionar que es un lugar donde se desarrolló el imperio zapoteca. En una ocasión, el abuelo fue a la comunidad por negocios. Se le hizo tarde, porque siempre se quedaba a jugar baraja y dominó con sus amigos. Y claro, no podían faltar las botellas de mezcal. Serían como las 11 de la noche cuando decidió regresar a su casa. Tendría que caminar como 1 hora más o menos para llegar a su casa y tenía que pasar por un arroyo seco la mayor parte del tiempo. Pero eso sí, cuando hay lluvias es un río bastante caudalado. Se le conoce como la zanja. Y bueno, dice que iba caminando cuando se le acercó un perrito, chiquito, tal vez de unos 6 meses.
Él lo espantó con el pie, porque pensó que su mamá estaba cerca y tenía miedo de que lo fuera a morder. Siguió caminando y el perrito se le volvió a emparejar. Entonces tomó una piedra y ya se le iba a aventar cuando el perrito le habló y le dijo: Pedro, no me pegues. Te vine a cuidar porque más adelante te están esperando 3 cabrones que te quieren enfriar. Mi abuelo dijo que hasta la borrachera se le quitó, pero extrañamente se tranquilizó porque creyó reconocer la voz. Siguió caminando y el perrito junto a él, como a un paso de distancia. Dijo que a lo lejos vio debajo de un árbol de guamúchil 3 pequeñas lucecitas. Eran 3 tipos fumando, y eran los cigarros prendidos que se veían en la oscuridad. Él pensó cómo iba a enfrentarse a 3, no iba armado, no traía con qué defenderse. Entonces al voltear a ver al perrito, este ya era un perro enorme, negro. Estaba casi de la altura de su cintura y su cabeza era tan grande que casi le llegaba a su hombro. Dijo que era muy grueso y muy fuerte. Al pasar junto a esos tipos, los saludó y les dijo: Buenas, no se les hacía muy tarde para no estar en sus casas. Yo, como traigo mi guardián, ni miedo me da de estar en estos rumbos solo. Los señores solo le dijeron que ya pronto se irían y que le fuera bien. Así fue que mi abuelo llegó hasta el pueblo. Ya entrando a la zona donde empezaba la luz de los pocos postes de luz, el perro ya era de nuevo un cachorro y le dijo: Cuídate mucho. Hoy me di cuenta de lo que te iban a hacer, pero es mejor que tengas más cuidado. Y el perrito se alejó y mi abuelo llegó sano y salvo a su casa. Después de mucho insistirle a su papá preguntándole quién había sido su salvador, el abuelo solo le dijo que era un primo suyo. Después se supo que eran varios parientes del abuelo que se decían eran nahuales. Y bueno, les contaré otra historia más. Esta historia la acabo de corroborar con mi tío, hermano de mi papá, que en paz descanse, por cierto, hace apenas algunos días. Contaba mi papá que una noche salió al baño. Ya saben, en los pueblos era común tener los baños fuera de la casa y lo más alejado posible, porque esos tenía fosas sépticas, ya saben, no había agua potable. Él tendría como unos 6 o 7 años, y mi tío unos 4 o 5 más o menos. Así que salieron al baño, cruzaron un patio grande con árboles frondosos, cuando vieron a un perrito, un cachorrito. Mi papá, al verlo y ser amante de los perros desde niño, le dijo a mi tío: Oye, vamos a agarrarlo y no lo quedamos. Mi tío, al ser el más chico, no le quedó más remedio que seguirlo, pero ya no lo encontraban. Se había escondido según ellos. Mi papá, sin soltar a mi tío, siguió buscándolo y lo vieron en un rincón. Entonces mi papá suelta la mano de mi tío para agarrar al perrito, pero entonces ante sus ojos creció de una manera extraordinaria. Se hizo un perro bastante grande. Se asustaron y dieron un grito muy fuerte, pero aún así mi papá quería agarrarlo. Para entonces ya había salido mi abuela, o sea, su mamá, con una escoba para ver qué es lo que pasaba. Ella, ver al perro tan grande, gritó a mi abuelo diciéndole: Pedro, Pedro, ya regresó el perro que mata a los marranitos. Entonces vieron que el perro saltó y se fue por un portón que daba a un callejón. Eran unas puertas muy altas y muy pesadas, no daban completamente al piso. Quedaba a una altura como de, unos 20 centímetros más o menos, por lo cual creyeron que no tenía escapatoria aquel perro. Pero para su sorpresa de los 3, el perro pasó debajo de la abertura. Al salir el abuelo, la abuela le dijo todo lo que vio y le dijo que era el perro que mataba a sus animales. A lo que el abuelo le contestó: No, ese no es. Ese es mi primo. Ya le dije que checara quién estaba molestando. Que estaban matando a nuestros animales. Por eso es que no les hizo nada a los niños. Ya mero sabremos quién nos tiene tanta envidia. Y ahí quedó el relato de mi tío, que me contó con más lujos de detalles. Así ha sido la vida de mis familiares, llenas de relatos de ese tipo y de muchas experiencias más. Espero alguien más me cuente sobre ese tema de los nahuales. Que, por cierto, yo tuve un novio que era nahual.
después les contaré. Y bueno, gracias por leerme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me llamo Mónica y soy de un pueblo de Michoacán. Hace tiempo descubrí el canal de YouTube y este grupo. Me encanta escuchar las historias, ya voy como a la mitad de los relatos del canal. Me gustaría compartirles algunas experiencias que tuvimos en Tabasco. También aquí en casa pasan algunas cosas extrañas, pero bueno, eso lo dejamos para otro relato. Esto que les relato a continuación es algo largo, pero espero explicarme bien. Bueno, todo comenzó en el 2015. Estaba viviendo en Villahermosa, Tabasco. Estaba con mi hijo de 2 años y mi hija de 3. Estaba en una casa bastante grande con unas amigas y sus hijos. Me llevaba más con una de ellas, Susi. En ese entonces tenía un niño de 9 años y una niña de 4, con la que mi hija se llevaba bastante bien. Todo transcurrió con normalidad durante algunos meses. De repente, mi hijo empezó a jugar solito y se reía. Cuando le preguntaba me decía que era su amiga Ana Lau. Yo le preguntaba, ¿Ana Pau? Pues así se llamaba una de sus amiguitas, pero no. Él hacía énfasis en el nombre, Ana Lau. No le di mucha importancia. Algunas mañanas al despertar, la puerta del cuarto estaba abierta. Yo por la noche la cerraba con seguro y amanecía abierta, pero con el seguro puesto. Me parecía raro, pero no me daba miedo. Casi todos los días en la noche se escuchaba que tiraban piedritas en la ventana. Cabe mencionar que mi cuarto estaba en un segundo piso, pero no me atreví a asomarme. Susi no creía lo de la puerta hasta que ella vio cómo se abrió y no salió nadie. Era temprano y aún no nos habíamos levantado. Su cuarto quedaba enfrente del mío y se veía directamente la puerta. Pero no pasaba de eso. Un día tocaron la puerta del cuarto y al salir no había nadie. Bajé rápido las escaleras para ver si era uno de los niños jugando una broma, pero no había nadie en la casa. Aún así, no me daba miedo. Lo más que recuerdo es una noche que puse a mis hijos a levantar sus juguetes y ponerlos en una caja. El baño estaba dentro de mi cuarto y era bastante amplio. Había unas repisas enormes y debajo de ellas metí la caja. Los bañé para llevarlos con Susi que les había traído helado y aprovechar para meterme a bañar, sin pendiente de que se fueran a pelear o algo así. No tardé ni 5 minutos y al regresar estaban todos los juguetes regados por el piso. Me sorprendí, pero quise encontrar una explicación, aunque no la había. Al poco tiempo Susi y yo decidimos mudarnos a un pequeño departamento en el 4º piso de un edificio. El último día que estuve en esa casa entré a darme un baño. De repente escuché que tocaron la puerta, pero no sonó como la puerta de madera de la entrada, sino más bien como la de acrílico de la regadera. No me quise quedar con la duda y golpeé. Y al escuchar que fue el mismo sonido y que no era posible que mis hijos o alguien más tocara, sí me dio bastante miedo. Terminé de bañarme rápido. Pensé que todo lo paranormal había quedado atrás al mudarnos, pero no. Era 24 de diciembre y estábamos cenando Susi, su esposo y yo. Estuvimos platicando sobre cosas paranormales hasta muy tarde. No me fijé la hora exacta, pero ya eran después de las 3 de la madrugada. De repente, escuchamos algo súper pesado que cayó en el techo del edificio, como una pelota enorme. Rebotó 3 veces. Yo me asusté bastante. Dijo el esposo de Susi que cuando estás hablando de esas cosas se manifiestan. Gracias a Dios, solo quedó en el susto. A la mañana siguiente, todo normal. El esposo de Susi no vivía con nosotros y ellos se fueron a pasar el día con él. Pensé que iban a regresar por la noche, pero al ver que ya era bastante tarde, mejor cerré todo y me dispuse a dormir con mis hijos. Como a las 12 de la noche, comencé a escuchar pasos en el techo del edificio. Eso sí me dio bastante miedo.
No porque fuera algo paranormal, sino porque alguien quisiera entrar al depa, y yo sola con mis 2 niños no sabría qué hacer. De repente, no escuché nada arriba. Ay, me tranquilicé un poco. Al cabo de unos minutos comencé a escuchar los mismos pasos, pero ahora dentro me dio un miedo terrible. En ese momento no recordé ni de rezar. Es lo que me han dicho que hagan casos así. Ya no recuerdo lo que pasó después. Y bueno, al día siguiente les conté lo sucedido y se sorprendieron. Después mi hijo de 2 años, que por cierto, para su edad hablaba bastante. Cuando era hora de comer, lo hacía bastante rápido y se iba corriendo al cuarto a jugar. Siempre jugaba solo, pero se reía como si lo hiciera con alguien. A mí no me decía nada cuando le preguntaba. Solo volteaba para un lado, como si alguien le dijera qué responder. Un día sucia entre juegos, le preguntó que con quién jugaba, a lo que él le contestó: «Hombre». Me sorprendí, pero tampoco le di tanta importancia, porque los niños tienen demasiada imaginación. O eso pensaba yo, hasta que un día estaba solito en el cuarto, cuando de repente empezó a llorar muy asustado. Yo corrí a buscarlo para ver qué es lo que le había pasado, pero no lo vi. Luego me di cuenta de que estaba dentro del closet. La puerta estaba atorada como si alguien lo hubiera azotado con mucha fuerza, pero por dentro no hay manera de cerrarla. No tenía manijas ni nada con qué cerrar. No había nadie más con él ahí. Era imposible que un niño pequeño de tan solo 2 años hubiera hecho eso, y bueno, me asusté muchísimo. Lo saqué y lo abracé hasta que se le pasó el susto. A partir de ahí, no lo volví a dejar solo en ese lugar. Al poco tiempo nos regresamos a mi pueblo. Ahora tiene 7 años, y gracias a Dios no recuerda nada de eso. Muchas gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.